Muy buenas, estamos en nuestro programa Conversan 2, un programa del Centro Virtual ISAACS de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle, de nuestro canal regional Telepacífico, con el apoyo de la Comisión Nacional de Televisión. Hoy tenemos un invitado muy especial, por eso está al fondo la Sonora Matancera. Es uno de los grandes coleccionistas de la música popular latinoamericana, especialmente de la llamada vieja guardia, Humberto Corredor, quien estará hoy en este programa con el escritor y amigo personal. Tienen en común que ambos son del barrio obrero. No se sabe quién es mayor porque parece que nacieron en el mismo año, pero en los meses hay alguna diferencia. Pero vamos a estar con Humberto Valverde, conocido de todos, y vamos a hablar de un tema que sé que para todos los caleños es muy grato, nos gusta mucho, que es nuestra música popular, y de la mano de Humberto Corredor vamos a recorrer mucho de la memoria musical de nuestro continente, él que desde Nueva York se volvió un gran coleccionista. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2. Manuel Humberto, ¿cómo ves tú a nuestro amigo Corredor ahora que está de regreso de Nueva York a Cali? Bueno, pues yo lo veo siempre igual, en el sentido de la amistad. Nos ha unido, nos conocimos, para resumir, nos conocimos de niños hasta los 8 o 9 años, y después nos dejamos de ver un tiempo, nos volvimos a ver sobre los 12 años, y después yo ya no volví a ver a Humberto cuando se fue. Humberto se va, creo, sobre los 17, 18 años. Yo ya no lo vuelvo a ver, y lo veo cuando regresa por primera vez de Nueva York, que trae a la Sonora Matancera. Yo no sé si fue la Sonora o la típica Nobel que trajiste, Humberto. Fue la Sonora Matancera. Sí. Fue la Sonora Matancera, y ahí lo vuelvo a encontrar y recuperamos toda esa infancia que nos había unido, y el barrio obrero y todo esto. Bueno, tu infancia es en el barrio obrero. ¿Qué es lo que más te marca de niño, de ese universo del barrio obrero que compartes con Valverde? Bueno, primero que todo, gracias por esta oportunidad, compartir con ustedes las experiencias de la música que llevo y que yo quisiera que todo el mundo aprendiera y aprovechara de que la música, sobre todo nosotros que venimos de un, como se dice, un gueto, de un barrio que era, o que es, no sé, ¿no? Muy humilde como es el barrio obrero, donde uno se levantaba y lo primero que uno escuchaba era una radiola interpretando temas de la Sonora Matancera, de Pepito López, en fin, del Casino La Playa. Era como una medicina en la que uno estuvo siempre, así no quisieras, en cualquier esquina sonaban la música. Nuestros hermanos, nuestros padres, los radios no sonaban, sino los programas de aquellas emisoras eran en base a esa música. Entonces, ¿qué lo lleva a uno? A descubrir más, y si tú tienes la oportunidad, el por qué no, que es la que se me da cuando yo llego a Nueva York, hace 40, ya van de 42 años que yo vivo en Nueva York, y 42 años estudiando y descubriendo anécdotas, y sigo todavía, a pesar de que estoy ya en el nivel de estar pensionado, de seguir todavía descubriendo anécdotas, cómo se hicieron las grabaciones, los sellos que nunca llegaron aquí, ¿por qué?
porque todo es un proceso en la vida. Entonces, pues, qué cosa más, como se dice, más chévere estar aquí con ustedes y poder hablar de la música. Y con Humberto. ¿En que qué sabe momento tanto. empiezas a coleccionar en Nueva York? Es decir, cuando llegas te metes como mensajero, empiezas en una empresa, y en qué momento tienes, al cuánto tiempo tienes un dinero libre y por qué razón empiezas a coleccionar. Bueno, es muy sencillo, como uno lleva ya eso en la sangre. Yo tengo un hermano mayor que lleva casi espacio de 50 años allá, y él me dice, ¿quieres trabajar? Pues claro, voy a trabajar porque estudiar en Estados Unidos era pues un poco más, o sea, si aquí es costoso, allá también era costoso. Ya hoy en día hay más oportunidades de estudiar y escoger cualquier carrera técnica. Yo llego a Nueva York un 7 de junio del año 1968, porque mi hermano nos pide, mis hermanos Enrique y Pedro, nos piden, en vista de que aquí me quedaba difícil. Nosotros, y tú lo sabes, Humberto, estudiar costaba. Aquí en Cali esa época era bien difícil. Tú tienes que tener un nivel para poder costear de tus estudios. Entonces, me lleva a hacer un trabajo en una compañía que se llamaba Academy Press, que era un trabajo de archivos, y los sueldos eran en dólares como un promedio de entre 50 y 60 dólares. Pero con los 50 y 60 dólares tú vivías 10 pesos, comida 10 pesos de habitación, o sea, entre mis hermanos, para mí es 10 pesos, y 10 pesos para comprarse cosas que tú cuando llegas a una ciudad vas adquiriendo. Yo hacía de Queens a Nueva York, yo hacía lo que se llama un transfer, un cambio de trenes. Ya había en la estación del tren, en la calle 42, que es más conocida como el Times Square, que es donde se celebra el famoso Año Nuevo, había una tienda de música del cual el dueño es un judío todavía que se llama Jesse Moskowitz. ¿Qué hacía Jesse? Ponía los discos, y los discos valían un promedio de 99 centavos. Los LPs, ¿no? Estoy hablando de los discos viejos. Para ellos, esa línea era como de especial a 99. Los discos nuevos tenían un promedio como de 2,99. Entonces, pero nosotros no íbamos tanto por los discos nuevos, sino a lo que uno había escuchado en el barrio obrero, en San Nicolás, en Juanchito, porque también nosotros tuvimos mucho que ver, y un área muy popular en aquellas épocas que se llamó La Zona, en la calle 19 con carrera, voy a ser más exacto, 10, con 12, carrera 15. 10, 11, 12, 15. Entonces, ¿qué pasaba? Que pasé y oigo un Benny Moré. Me arrimé y dije, y 99 centavos, no, yo voy a comprarme unos 5 pesos, me llevo 5 discos. Ya después viene lo que se llama el anzuelo, esa fue la carnada que me dieron. Ya se me volvió que tuve que comprar un tocadisco, un pequeño equipo de sonido, y llegar todos los fines de semana, el día viernes, y llevar 5, 10, 15, 20 ya discos, y llegar a la casa a oír todo lo que era La Matancera, Benny Moré, Matamoros, todo, y se te va entrando. Nuevamente aquella música de la infancia, de tu entorno en el barrio obrero. Claro, se te va entrando, se te va, y te van haciendo el Panchito Risset. ¡Wow! ¿En qué momento te sientes coleccionista? ¿En cuánto tiempo tienes, digamos, una cantidad
decorosa de discos. Bueno, yo te voy a decir, Humberto, yo tuve suerte. Suerte porque en mi trabajo yo demostré mucho de mis habilidades. Llegué a ser supervisor y entonces mi sueldo comienza a ser mayor. Llegué a ser vicepresidente de la compañía. Entre más plática ganaban, más había para seguir comprando música y coleccionar. Entonces, ya comienzo, ya tengo mi vehículo, que todavía tengo un Mustang 68 convertible en el garaje de mi casa, todavía lo tengo, en el que yo comencé mi colección. ¿Qué hacía? Yo salía un día viernes, compraba unos discos en la 42, pero ya en la 42 se me vuelve limitado. ¿Qué hago en el Mustang? Un día sábado a las 9 de la mañana, irme a Brooklyn, a Manhattan, al Bronx, a salir fuera de Nueva York a comenzar a buscar todo lo que se había grabado, no tanto en México, sino Cuba, Santo Domingo, Colombia, porque tal vez la gente no se dé cuenta de eso. Nosotros tuvimos y tenemos músicos de gran calidad, como en los años 30, como Lucho Bermúdez, el mismo Pacho Galán y todo, y nosotros nos habíamos criado con eso, ir un año nuevo de Tony Camargo, Claro. con la orquesta de Rafael de Paz. Entonces, comienzo comprando ya lotes. ¿Por qué? Porque contaba con lo que se llama el dólar. Sí. Había aquí discos muy caros, había otros más baratos, porque entre el coleccionista obviamente hay cosas que son más raras. ¿Cuáles eran las Bueno, más no, raros? ahí es donde vamos a entrar. Resulta que en Estados Unidos hay dos cosas. Ese televisor nuevo vale 1,000 pesos. El viejo, ya después de 10 años, todo lo que es viejo es basura. Entonces la música vieja pasó a ser basura para ellos. Yo compraba las cajas traían 25 discos de 78 a $1. Las cajas, no estoy hablando por unidad, sino las cajas. Entonces yo me llevaba las cajas, compraba unas 40, 50 cajas. Y llegaba allá y comenzaba cuando decía, oh, pero mira esto, lo que acabo de encontrar aquí, una grabación de la Sonora Matancera, o Celia Cruz cantando con la Sonora Caracas. Discos inéditos, al menos no inéditos, sino que no tuvieron Mucha circulación. mucha economía. circulación. ¿Por qué? Porque eran grabados en compañías de muy bajo budget, de muy poca inversión. Hoy en día, ¿cuántos discos tienes y en qué formatos? ¿Y cuál es más o menos la dimensión de tu colección? Bueno, yo puedo tener más de 25,000 discos. No te puedo decir un número exacto porque todavía sigo coleccionando. Yo todavía busco en una cadena de internet que se llama eBay, donde donde tú encuentras discos que, wow, por ejemplo, el otro día yo busqué un disco por espacio de 41 años de Panchito Risset que se llama Marine Tiger. Yo no tengo nada que ver con Marine Tiger, no soy puertorriqueño, pero yo vi esa grabación y me la puso un boricua que se llamaba Tony López y me dice, Humberto, oye esto, Marine Tiger es un himno nacional para los puertorriqueños. Marine Tiger es un barco que llevó como el 80% de los puertorriqueños a Nueva York. Entonces, y hacen el disco
como un homenaje a un barco que llevó una colonia a Estados Unidos. Pero resulta que ese disco no se conseguía a ningún precio, por ninguno, ni $500, ni $1000, de la cual yo he pagado hasta $3000 por un disco 78. ¿Con cuál disco fue eso? Oh my God. Si te digo, hay muchos, Humberto, hay muchos discos por los cuales yo he pagado. Sí, pero ¿cuál fue el disco más caro que has comprado? Bueno, el disco más caro que yo he comprado se llama Champú de Cariño, de la Sonora Matancera, en sello Panar, grabado en el año 1946. ¿En cuánto? En $3000. ¿Y cuál es el disco que más caro pues has vendido? Oh, yo vendí discos a $10,000. Hay un disco, por ejemplo, de Ray Barreto, que tiene el sistema de que va de adentro hacia afuera, hecho en vinilo. En vinilo puro es la calidad del disco. El vinilo puro no tiene ningún ligamento, ¿cómo te explicara? Los discos, cuando los van a prensar, lo hacen con una materia prima, no, se hacían, aunque ya volvieron, ahora los están haciendo en ese mismo sistema. El 100% era puro. Entonces, el sonido que tú le encuentras a ese disco es 10 veces mejor que el disco que tiene una aleación, o sea, que está mezclado. ¿Por qué se mezclaban los discos? Los discos se mezclaban muy sencillo porque era la forma de entrar a más producción. A ellos no les importaba la calidad. Claro. Seguir vendiendo. Bueno, vamos a seguir esta conversación con una pequeña pausa y ya volvemos en Conversan 2. Nos vamos con una melodía de fondo de la Sonora Matancera de la colección de Humberto Corredor. Yo siempre pensé Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Humberto Corredor, nuestro invitado, y Humberto Valverde, hablando de la música, de coleccionar música y todo lo que nos gusta a los caleños, que es esta música que tanto amamos como es la música afrocaribeña, para hablarlo de una manera muy general. Antes de continuar esta conversación, vamos a ver una pequeña nota alrededor de lo que es la labor de Humberto Corredor. Yo creo que la idea de coleccionista es una idea que, como todo, igual que las estampillas, que los billetes, que las monedas, que coleccionar oro, estampitas, caramelitos del mundial, es lo mismo. Las personas se han dedicado a coleccionar discos, a compartirlos con los amigos, y eso es bien interesante porque esta es una ciudad que en eso es líder y es sui generis, es decir, el caleño se ha dado ahora a comprar discos, a colocarlos en público y a entrar como en especie de competencia en quién coloca el mejor disco y quién tiene el más raro. A raíz de eso, de competir que quién tiene el más raro o el disco más extraño, entonces se han dado a la compra compulsiva de discos, de CDs, de videos, de LP, de discos de 78, de 4x4, y entonces se ha creado todo un fenómeno que le han llamado el fenómeno de los coleccionistas. Y hay coleccionistas de discos que en Cali hay y muy buenos, y de muy buenas colecciones, porque puedo dar fe de ello. Hay unos que sí, se aparecen por ahí. Por ejemplo, yo rescataría coleccionistas grandes, Isidoro Corquidi, creo que es el más grande de Cali, Humberto Corredor, Toño Salcedo, El Pecas, está por ejemplo Guzmán, Echeverry. Hay muchas personas que tienen unas excelentes colecciones de música en sus casas y la comparten con los amigos. El doctor Darío Encinales también, que colecciona tangos y milongas. Entonces, Dagoberto Hernández, don Dago, que tiene una excelente colección de discos de 78 revoluciones.
son grandes coleccionistas que siempre están prestos a compartir con uno esas canciones raras que de alguna manera te permiten hacer investigación. Y al lado de los coleccionistas, pues estamos los que investigamos y de alguna manera nos toca comprar discos para estar dentro del ámbito del coleccionista sin llegar a ser coleccionista. Bueno, con esta nota volvemos con Humberto, gran coleccionista, y creo que hay una cosa en común entre los dos Humbertos que tenemos aquí, el con H y el sin H, que es que Humberto fue el biógrafo de Celia Cruz, y tú, además de compadre, creo, no equivocarme por todo lo que dicen los que te conocen, que eres quizás el mayor coleccionista de los discos de la Sonora Matancera. Entonces vamos a hablar un poco de todo esto, tus relaciones con la orquesta y con los miembros de la Sonora, y pues cómo ha sido tu proceso de coleccionar toda esta música, y Humberto pues que estuvo tan cerca a Celia Cruz como biógrafo. Pues, hablemos un poco de todo esto y la importancia que tiene esta memoria para nuestra cultura popular. ¿En qué forma, Humberto, llegas a la intimidad de la Sonora Matancera? ¿Cómo empiezas esa amistad? Bueno, y ¿de qué forma se desarrolla? Comenzando el año 1970, yo alquilo un local en el área de Queens, que era un club social, y comienzo con con mi música, a hacer baile los días viernes y domingos en la tarde, porque los sábados los del club no los rentaban. Pues yo me tomé el chance, como se dice, la oportunidad de alquilar este club, y ahí comienzo a hacer los bailes, y de ahí una cosa que yo nunca me esperaba, yo tenía $13,000 en 3 meses en mi bolsillo. En aquella época eso era había que trabajar por lo menos unos 3 o 4 años para poderlos ahorrar. ¿Qué sucede ahí? Que ya tú comienzas a contar con lo que se llama, con George Washington en la mano. Sí. Entonces ya me voy abriendo. Veo la oportunidad de alquilar ya hacerlo comercial, un sitio más. Me abro más en lo comercial. Alquilo un salón que era un club privado de italianos, de caché, donde están no mesas regulares, sino alfombrado y todo. ¿Qué hago? Como buen matancerómano, llevo a la Sonora Matancera, me vinculo con Alberto Beltrán comenzar a ubicar los músicos que estuvieron con la Sonora, los músicos de Nueva York, aunque Tito Puente no fue en Colombia lo que fue en el mundo, porque Tito fue muy, era más del mercado americano que del mercado de nosotros, porque su música era muy abierta, sus arreglos. Sí, él tuvo a Vicentico Valdés, una época muy bonita, tuvo a Celia, una época muy bonita, pero como lo dice Celia, con Tito Puente estuve, pero con la Sonora me descubrió fabuloso. Pero llegó el maestro Johnny Pacheco y le dio, aprovechando el estudio de Pacheco, de que Celia había sido grande en Cuba con la Sonora Matancera. ¿Qué yo veo en eso? Bueno, pues vamos a revivir. Tengo la oportunidad, voy a llevarlos. Entonces comencé haciendo bailes, pues no bailes, sino presentaciones de la Sonora con Daniel Santos, Alberto Beltrán, Vicentico Valdés. Comencé a llevar todos los solistas y el sitio se fue empaquetando. Ya comencé a vincularme en las agrupaciones de Cuba, que por una u otra forma
habían sido grandes en Cuba. Músicos que habían sido como el profesor, como José Fajardo. Fajardo y sus estrellas. Fajardo. Son cosas que me gustaría mucho que los que están, los que estudian esta música, estudiaran esas raíces. El por qué, porque esto tiene un nacimiento, tiene una fusión de música que es la que a nosotros nos lleva, la que llevamos en la sangre. Tú te conviertes como, ¿en qué cosa de la Sonora Matancera? Un acompañante, vas a giras, en una gira ves cantar a Papaíto, que nunca había cantado, tienes unas grabaciones de la negra mexicana, ¿cómo se llamaba? Toña la Negra. De Toña la Negra. Sí. ¿Qué cosa se creó entre la Sonora Matancera y tú? Bueno, a raíz de que yo comienzo a presentar la Sonora, la única forma en que tú aprendes es, tú tienes que hacerte, estar continuamente con una agrupación en la cual yo he hecho dos o tres producciones en el sello Zico, es con ellos, con Calixto, con Rogelio, andando con ellos, pero con Rogelio, a Rogelio pues no le interesaba que yo fuera, ¿no?, un estudiante. Yo no iba a recibir ni nunca recibí ningún dinero, entonces yo comienzo aprendiendo y duré 6 años siendo el band boy, que es el utilero de la orquesta. Acompañándolos. Entonces Rogelio pues un día me dice, oye, tú debes saber más de la Sonora que todo el mundo. Todavía sigo investigando cosas de la Sonora, a pesar de que ya casi todos pues lo quedan, sino 2 o 3 de la época dorada de la Sonora, que es Nelson Pinero todavía. El estudio fue muy importante. No era el dinero, porque yo tenía mis negocios ya establecidos. Yo me montaba en un avión y me decía, Rogelio, ¿tienes tu tiquete? Vamos a Los Ángeles. Y llegar a Los Ángeles y ver un show, por ejemplo, en el Salón Los Ángeles, en el Coliseo Los Ángeles, Daniel Santos, Bienvenido Granda, Celia Cruz, Toña la Negra, no hay palabras. Era extraordinario poder acompañar todas esas giras con tantos artistas importantes. De ahí yo comienzo a analizar también las cosas, el por qué Rogelio Martínez fue el eje de la Sonora Matancera, el motor. Él era el que decidía, a pesar de que él no fue el fundador. Ya en ese momento habías hecho el disco de Zico de los 50 años. Eso fue parte del estudio. ¿Por qué te da Zico, que es un sello importantísimo, por qué te da la oportunidad de hacer pues este doble? Esa es una buena pregunta. Resulta que al ser, yo pues estaba ya involucrado en la música, que me iba a la Casa Alegre, que es el creador del sello más, yo diría, Fania no es el sello Alegre el que reúne y el que lanza lo que se llama la pachanga en Nueva York y en el mundo. Allí se descubren toda esa generación de músicos que dio Nueva York, como los hermanos Palmieri, Johnny Pacheco. Ahí llegó, en fin, Orlando Marín,
Chivirico Dávila, Héctor Rivera, Joe Cuba, Sabater, Los Mangual. Esa es la matriz, ¿no? Entonces yo llego un día a la Casa Alegre, un sábado en la tarde, porque llegaban los músicos a ver oye, ¿hay algún trabajito para hacer o hay un bailecito? Porque los clubes eran muy limitados. Un baile, por ejemplo, en el Caravana Club, que eran los sitios en esos años de moda, estaba el Cabo Rojeño, entonces ellos iban a la Casa Alegre a ver si había, como se dice, allá se hizo un guiso, el guiso de ¿no? Se hizo un trabajito y, oye, no te olvides de mí. Y lo más increíble es que eran músicos de la talla de Willy Rosario, de Frankie Figueroa, todos esos músicos que habían llegado de Puerto Rico, pero músicos de clase A. Entonces llego a la Casa Alegre y en la mañana había estado el dueño de las CICO, ya para esos años era David Lass, quien había adquirido el sello de Sidney Segal, el creador, porque SICO quiere decir Segal Company, S-E-E Company, eso quiere decir SICO. Entonces, ¿qué hace David Lass? El sello, él vendía discos viejos, pero él no sabía el potencial que había en ese catálogo. Y al Santiago le decía, mira, por ahí hay un colombiano que te puede servir y te puede, ¿no? Sacar unas producciones. La Matancera acaba de cumplir 50 años, imagínate. Dice, ¿cómo así? Sí. ¿Y por qué no le dices a él que me llame? Yo lo llamo. Una producción de la cual me dieron $250. Vendió más de $2,5 millones. ¿En qué momento, Humberto, con el conocimiento de la Sonora, te haces a tu joya de la corona, que son los discos Stinson? Los discos Stinson son unas grabaciones que la Sonora Matancera hace sobre los años 50, pero como estaba con una casa disquera, con Panar, los hacen en Cuba, pero con otro nombre, con el nombre. ¿En qué momento compras eso? ¿Por qué sabes de esa colección y cuántos son? Bueno, sucede que cuando uno está en la miel, ¿cómo se dice? Algo se le pega, ¿no? Sí, que anda en la miel. Algo Que de andas pega. en la miel que se le pega. Entonces, buscando la música de la Matancera, un día yo veo un disco que dice grabado en Cuba, para ser más exacto es Rumambaramba, y aparece como conjunto Tropicabana y cantaba Miguel de Gonzalo, en el otro lado un bolero, Obsesión. Y digo yo, pero qué raro esto. Disco 78. Pero cuando yo ya con la experiencia de conocer a las trompetas de Calixto, las trompetas de Pedro, de oír a un Caíto, de oír a un Bienvenido, la sorpresa es, wow, esa es la Matancera. Espérate un momentico, vamos a averiguar el por qué estas grabaciones. En la Casa Moneo, en la calle 14, en el año 1970, yo era del 72 al 74, el señor Moneo tenía un español, tenía una tienda de discos, y como eran ya discos de 78, para los años 70 eso era basura. Pero los españoles no botan ni los, mejor dicho, ni las medias ni los calcetines rotos, como dirían ellos, ¿ok? Entonces el español, en lugar de botarlo, lo subió al segundo piso del y yo hoy le pregunto a la hija, óyeme, ¿ustedes no tienen discos de 78? Me dice, óyeme, tú tienes que estar loco.
Hicimos buscar discos de 78. No, porque es que aquí a las 5 cuadras había un sello que se llamaba Stinson y ustedes, por lo que yo puedo ver, era la forma más fácil de que el Stinson, que era un sello ruso, de un dueño ruso, le distribuyeran a él o ustedes vendieran esas grabaciones. Me dice, mira, si tú vas aquí al segundo piso, ahí en el segundo piso hay más de 100.000 discos de 78. Eran las pilas, Humberto, eran los... El español había hecho, pero eran cajas así, estante y estante y estante y estante. Y me dice, pero el problema es subir allá. Mucho polvo, hay que hablar con mi papá, o yo le hablo a mi mamá. El español era casado con una puertorriqueña, y a la puertorriqueña parece que le gustó la idea y le caí bien, porque él no dejaba entrar a nadie. Entonces pude entrar, y yo con la idea de los Stinson, y preciso, aparece. Habían discos de Cuba desde el año 1927. Vivía el español en Nueva York y tenía distribución de discos hispanos. ¿Cuántos discos son los Stinson? ¿Y los compraste por los derechos? Bueno, ¿Ya los imprimiste todos? No todos no han salido todavía. Precisamente te quiero hacer un pequeño, o sea, contarte algo acerca de estas grabaciones. Cuando yo adquiero esas grabaciones, yo me dedico a buscar todo el catálogo que ellos habían hecho. Era muy difícil, porque la compañía desde el año 1900, hacía 20 años no existía el sello, ya Claro, 25 ya años. esos lotes ahí ya. Entonces esos lotes eran difíciles. Si que alguien tenía un disco por allá, no tenía dos. Entonces preguntarle ahora al señor Calixto Licea, que era la primer trompeta de la Matancera, oye Calixto, cuéntame la historia de esto, ¿y esto por qué? Entonces ya viene un capítulo más en la música. ¿Qué capítulo? En el año 1947, este señor ruso envía a sus hijos a Cuba de vacaciones. Ellos tenían un sello de música folclórica rusa y española, donde grababa Carlos Montoya, un gran pianista, guitarrista, como Guitarrista clásico. clásico, por el estilo de Andrés Segovia y Paco de Lucía. exactamente. Entonces los envía a Cuba y el par de muchachos ven en un sitio que se llamaba La Tropical, ven a la Sonora a tocar. ¿Sí? Wow, qué bueno que toca esa gente. Se le arriman a Rogelio le dice, no, ustedes están interesados en eso, pero yo no lo puedo hacer, pero se puede hacer. Entonces le dice, habla con Calixto, con el trompetista, y por debajo de cuerda lo hacemos. Ay, ahí graban con otro nombre. Entonces Esa aparece es como la historia. Tropicabana, que son Tropical Habana. ¿Son cuántos discos? Son 60 grabaciones. Tienen un tesoro que incalculable. Sí. Bueno, aquí estamos en una historia muy bella de un coleccionista como Humberto Corredor. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a nuestro programa Conversando. Bueno, continuamos aquí en Conversan 2 con Humberto Corredor y Humberto Valverde. Y antes vamos a preguntarle a Óscar Lozada qué música tenemos ahí de fondo para ir a la nota que tenemos para este segmento.
Esta producción se llama Afro-Cuban Jazz, es la banda de Machito dirigida por Mario Bauzá, con Graciela, que era la hermana de Machito. Y este álbum es producido por el sello de Humberto, por Caimán Records. Uno de los 10 sellos es que usted ha tenido, Humberto. Más o menos. Más o menos. Uno de los 10 sellos, digamos que ese es como, ahorita que hablaba Valverde de joyas de la corona, ese sería como otra joya de la corona, porque es una producción donde logró vincular muchos músicos muy importantes en ese momento. O sea, Mario Muy bien. Bauzá, Graciela. Entonces, con esa música de fondo vamos a ver la nota que tenemos preparada sobre este tema. Con Humberto Corredora nace una amistad muy bonita porque algún día en internet yo conocía de los sellos de grabación de él, Caimán, Cobo, Andrés de Sonboricua, de los soneros del Palmarcito, de Ángelo Bailán, y sello Guajiros, que él era asesor del sello SAR de Sergio Adriano y Roberto, el sello pues que uno conoció como metido en la salsa, de lo que él hizo con Luis Ramírez, de lo que grabó de Nietzsche con Pide Conde Rodríguez, que está inédito y no ha salido al mercado. Entonces ya a través de eso uno ya sabe quién es Humberto Corredor como coleccionista, y algún día se nos atravesaron los mails por allí, yo le escribí que requería de una información de Arsenio Rodríguez, y él muy amablemente me hizo llegar el certificado de función de Arsenio, el certificado de nacimiento también, y me hizo llegar otra serie de datos de Arsenio en Nueva York que me permitieron de alguna manera dilucidar algunas dudas que yo tenía sobre este músico. Y allí nació una amistad bonita, un respeto mutuo. Luego he estado charlando con él, nos conocimos, él llevó mis libros a Nueva York, los dio a conocer y los hizo de alguna manera popular allá para que los distribuidores lo adquirieran y lo distribuyeran en Nueva York, como AFE se ha hecho actualmente, ¿no? Bueno, Humberto, estamos pues viendo aquí toda la divulgación y toda la gran labor que has hecho, reconocida aquí por Pablo del Valle, y vamos a entrar en un tema como el de estos sellos, y algo muy importante que Humberto estuvo en ese momento, que es lo de Pepito López. Lo de Pepito López, bueno, ya que en este ambiente de lo que dice Pablo, de que conociste tantos músicos en Nueva York, pero hay una historia que es simpaticísima y es muy extraña, que es la de Pepito López, que resumiendo para introducir, es un bolerista que en Cali se convierte en leyenda en los años 50. Resulta que aquí las emisoras lo ponían y lo ponían, pero nunca supieron quién era él, que si era negro, que si era blanco, que si se había muerto, que yo no sé qué. ¿Por qué razón te da por buscar a Pepito López en Nueva York y con qué pista lo buscas? Bueno, Humberto, te voy a decir una cosa. Como nosotros oíamos en la niñez en una emisora que se llamaba Radio Libertador, que era la que había adquirido de Nueva York en el sello Decca, habían adquirido discos de 78. Ellos tocaban Prisma de Ilusión y Haz de Corazones. Y eran temas que no eran accesibles para el público, sino únicamente a través de la radio, o la gente de la gente alta de esa época, como te voy a explicar, el Club Alameda, en Juanchito los Campos Elíseos. Ahí tú escuchabas esas grabaciones de 78. Eran muy difíciles. Yo veo un día un disco de 78, sello Decca, pero decía Armando Castro y su Orquesta Internacional. Y al lado, en el molde pequeño, decía vocal Pepito López. Tú, espérate un momentico, esto está un poco, ¿no? Esto está un poco raro. ¿Será el mismo o no? Resulta que Armando Castro es un músico puertorriqueño con una trascendencia increíble en la música puertorriqueña, de tener una gran orquesta del tipo de Rafael Muñoz, de César Concepción, eran tipos. El por qué aparece Pepito López ahí. Pepito López nunca fue cantante.
Pepito López era un crooner trompetista. En la orquesta hacía, ¿qué hacían los crooners? La orquesta comenzaba a tocar y él era parte de la orquesta en la trompeta y en mitad digamos, o un tercio de la grabación, él entraba con una voz muy melódica de la época de los 30, que era la época donde iba, cuando llegó Carlos Gardel a Nueva York. ¿Ok? Entonces, el mismo Carlos Gardel fue a ver a Pepito López, no a Pepito López, a un músico colombiano que se llamó Nano Rodrigo. Era de Tumaco, su familia vive aquí en la ciudad de Cali, y trabajaba en el Club de los Millonarios en Nueva York, donde iba Howard Hughes, Lana Turner, los grandes magnates de la época, que para entrar ahí a esos clubes era... Entonces, eso se hacía porque ellos le cantaban al público americano esas melodías, esas, por ejemplo, así, de Greber, de María Greber, eso, wow, ellos cantaban, pero había que hacerlo en un compás de mucha, ¿cómo se dice?, de mucho caché. ¿En qué momento te acercas a Pepito López y cómo? Bueno, al yo descubrir de que era Pepito López el que cantaba ahí, y esa era la misma grabación que yo he escuchado desde niño, al yo ver eso, me entra la curiosidad de averiguar dónde fueron hechas las grabaciones. 1. Buscar Armando Castro. 2. Y tercero, el medio en que yo ya me movía me quedaba fácil. Como tuviera preguntarle a Humberto Valverde, ¿no? ¿Cuáles eran todos los líderes de la zona? Ah, él sabe todo eso. Claro, él sabe todo eso. Por eso lo investigó para escribir su novela. ¿Sí? No es todo. Entonces, ¿qué hago yo? Veo que tengo ¿cómo se llama? La forma, por un lado, y comienzo a averiguar. Y yo le decía, José Pepito López. Pero había un problema. Se le decía el inmortal, que Pepito López ya estaba muerto. Que Pepito López era cubano. Entonces, Humberto Valverde nació en la China. Humberto Valverde hablaba francés. Entonces, comienzan los por aquí, por allá, yo decía allá, pero nadie me da. Y decir Pepito López, su nombre original es José López. José López. ¿Ok? Nacido en Puerto Rico en el año 19, imagínate. Entonces, ¿qué es eso? Oh. Un día en un viaje con la Sonora Matancera, de ahí viene lo que se llama la escuela en la que uno como periodista, y tú como periodista, y tú como también periodista, como decir, el gossip, los bochincheros, hay que comenzar a averiguar. Oye, tú sabes si allí conoce a tal y tal y tal persona. Yo relaciono a Yayo el Indio en los años 40, que había llegado, 38 llegó Yayo el Indio a Nueva York. Él, siendo miembro de la Sonora, ya le pregunto, óyeme, Yayo, yo vengo buscando a un músico cubano, un cantante, como cantante lo relacionaba yo. No como trompetista. No como trompetista. Y tengo fotos, porque Pepito López hizo en una época un pequeño grupo con su trompeta. Entonces le digo yo, Yayo, ¿eh?
chico, tú estás loco, ya, cubano. Yo conozco, sí, a un Pepito, vive por allá en el Bronx, va a la Unión y colecta un cheque, y él es amigo de Barreto, un percusionista puertorriqueño, y sería la única forma. Yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, Barreto, el percusionista, ¿sabes? No estamos hablando del Barreto del conguero, sino otro Barreto, que era percusionista puertorriqueño, y me dice, ¿por qué no te vas a la Unión y te averiguas? Porque Pepito recibía El cheque de el jubilado. cheque. ¿Por qué? Porque en la época en que Pepito López es parte de la orquesta de Armando Castro, la Unión era la local 802 era muy estricta. Es como el mismo en México. En México los músicos, Jairo Varela nunca cobraría en México si no el cheque se lo dan a la Unión. Y la Unión, después de que saca Le paga al músico. le paga al músico. ¿Ok? Bueno, finalmente lo encuentras Lo encuentro. y ¿qué sucede? Entonces yo lo llamo. Digo, usted me dice, chico, espérate un momento. ¿Qué tú me hablas? Dice, le quiero hacer una pregunta, señor. ¿Usted alguna vez en su vida grabó Prisma de Ilusión? Y me dice, ¿tú qué estás hablando? Sí. Eso fue en los años 30 y... Digo, ¿usted lo grabó? Y me dijo, pues yo no era mi orquesta, pero era la orquesta de Armando Castro. Entonces, yo tenía el disco 78. Digo yo, Pepito López está vivo. Digo, ¿usted me podría recibir? Ya Pepito para esos, ya como 76 años más o menos. Entonces me dice, bueno chico, ven. Pepito López vivía allá en Rosedale, en el Bronx, en la 165 en Rosedale, y cojo mi Mustang 68, me monto y me voy a hablar con Pepito López. La impresión primera es que yo llevo 2 discos hechos por una firma de Colombia, donde decía el inmortal Pepito López. Cuando él ve eso me dice, espérate chico, tú estás buscando un muerto, tú no me estás buscando a mí. Si ya Pepito, el que tú buscas es un muerto, ¿qué eso tengo que ver con eso? Y él no sabía de que nunca había sido famoso. Nunca en su vida se dio Qué cuenta de que maravilla. sus discos habían sonado ¿Y por qué- acá. Esta es una bella historia de cómo un coleccionista rescata una figura tan querida y tan importante para nuestra ciudad y para quienes se formaron escuchando a Pepito López. Esa obra, por ejemplo, en el caso mío, por decir algo, era la música de mi padre, que también tuvo un pequeño bar, era un ferroviario que tuvo un barcito en el barrio de Alameda y ponía esas músicas. De manera que estamos hablando de una memoria que seguramente muchos de los que nos están escuchando, de sus padres, escucharon, los más jóvenes, o nos tocó directamente escucharlo en la radio. Bueno, vamos a entrar en esta última parte, hablar un poco de lo del segmento y entonces poder mirar la suerte de tu colección y el futuro que ella va a tener. Yo creo que esos discos en la casa no tienen salida, eso hay que dárselo al público caleño y del mundo para que esa música no se pierda y siga viva en el argot de nuestra cultura popular y de nuestro medio musical. Entonces yo pienso que donarla a centros culturales es lo mejor que se puede hacer con los libros, la música y con los videos para que el pueblo tenga acceso a ello y esta cultura no se pierda. Me parece que Humberto Corredor está obrando muy bien en favor de una ciudad que lo vio nacer, que le dio todo, como es Santiago de Cali. Bueno, Humberto, estamos hablando aquí de un gran patrimonio. La última pregunta, ¿habrá donación de esta colección para los caleños? Bueno, ya llevamos varios años
trabajando y hablando y para mí es un sueño. Y ver que esto se haga una realidad. ¿Cómo podemos hacerlo? Mis hijos, el mismo Humberto, se sienta y dice, ¿cómo se puede lograr esto? El traerlo no tiene ningún problema. El que esté aquí en Cali no hay ningún problema. ¿Cómo se va a manejar el barco? Ese es el asunto a resolver. Ese es el asunto. Bueno, aquí en Conversan 2 hemos estado con un hombre tan importante para nuestra cultura popular como Humberto Corredor. Nos quedamos con este sueño de Humberto que creo que va a ser una realidad y los esperamos en una próxima versión de Conversan 2. Estamos aquí, Conversan 2. Conversan 2.